Ayer miércoles 25 de octubre, los participantes del Sínodo de los Obispos, que como saben ustedes estoy siguiendo aquí en Roma desde el primer día y lo voy a hacer hasta el último, publicaron un documento que es relativamente usual en cada sínodo y es lo que se conoce como un mensaje de los miembros del sínodo, de los participantes del sínodo, al pueblo de Dios. El mensaje del sínodo al pueblo de Dios. Y este mensaje, como digo, tradicionalmente se ha publicado en los distintos sínodos, pero probablemente ustedes no han oído hablar de ello, no recuerdan, los que son mayores y recuerdan otros sínodos, simplemente por una razón, y es que normalmente estos mensajes son bastante irrelevantes. ¿Por qué razón? Primero, porque normalmente lo que la prensa está buscando, lo que los periodistas estamos buscando en los sínodos, no es tanto ese mensaje, ¿no? Que puede ser interesante, unos mejores, otros menos. Pero lo que estamos buscando es en realidad qué cosa va a decir el documento final, porque ahí es donde está la carne. Ahí sabemos qué se discutió, ahí sabemos qué es lo que los participantes del sínodo quieren o sugieren o le piden al Papa que haga. Por ejemplo, el documento final del sínodo de la Amazonía claramente pedía sacerdocio femenino, curas casados, un rito litúrgico distinto para la Amazonía, o sea que básicamente, digamos, todos los progres inventen su liturgia a su gusto, incluyendo Pachamama y todas las locuras que vimos en ese sínodo. Entonces ahí es donde está el interés, pero ahora desde la mitad de este sínodo, los participantes de la conferencia de prensa y el mismo director de comunicaciones del Vaticano han estado diciendo que no esperen mucho en términos de documento final de este sínodo, porque básicamente este sínodo no va a dar lugar a un documento final, sino a una síntesis, o sea, una lista de las cosas en las que están de acuerdo y en las cosas en las que no están de acuerdo los participantes de este sínodo. Y que precisamente como el sínodo va a tener una segunda parte en octubre del próximo año, es decir, terminado este sínodo, este fin de semana, básicamente quedan 11 meses. Entonces, toda la atención se ha puesto, como era de esperar, en este mensaje al pueblo de Dios, ¿no? El mensaje al pueblo de Dios es básicamente un mensaje, pues, a la iglesia, ¿no? Entonces, en este mensaje a la iglesia, simplemente para que tengan una idea, se ha hablado de la posibilidad de que este mensaje se dividiera en dos partes. Una parte contando un poco qué cosa pasó, y la otra se supo que se discutió la posibilidad de dirigirse a todos aquellos que no confían en el sínodo, que no han participado en el sínodo, para que se animen a participar. Entonces, esto hubiera sido interesante, pero al final salió este mensaje del Sínodo de los Obispos al pueblo de Dios, la carta del Sínodo de los Obispos al pueblo de Dios, y la verdad es que no se abordan ninguna de esas cosas. Básicamente diría, la carta son 3 páginas, en el original en francés, un equipo francoparlante, incluyendo el cardenal Hollerich, que es de Luxemburgo. Recordemos que tiene apellido alemán, pero Luxemburgo es bilingüe, ¿no? Es franco-alemán. El cardenal Hollerich también habla francés, entonces 3 páginas. No ha habido muchas cosas, y en estas 2 partes son la primera, hablar de cuán importante ha sido este evento, con un cierto realismo, porque dicen, o sea, todos hemos tenido dificultades, hemos tenido discrepancias también, y hemos compartido con ustedes como dice el texto, que acá lo leo, hemos sido sostenidos por vuestras oraciones, llevando con nosotros vuestras expectativas, vuestras preguntas y también vuestros miedos, porque efectivamente hay mucha gente que tiene un temor genuino, justificado, a mi modo de pensar, de que triunfe el empuje para cambiar dramáticamente la doctrina de la iglesia, ¿no? Y acá digo, triunfa el empuje, porque el empuje es real, el empuje es absolutamente real. Yo he escuchado participantes del sínodo con nombre y apellido
venir a las conferencias de prensa que tenemos diariamente, en donde traen normalmente 4 miembros del sínodo, tratando de mezclar un poco por continente, combinar por rangos en la iglesia, o sea, cardenal, un obispo, una religiosa, un laico, o sea, van combinando, ¿no? Entonces, he escuchado hablar, a ellos decirlo, y a la prensa progresista empujar para que digan cosas directamente relacionadas con la bendición de parejas homosexuales, con la ordenación de mujeres, por lo menos al diaconado, como un paso previo, digamos, a la ordenación sacerdotal, y así sucesivamente. Entonces, hay mucha gente que teme que ese empuje sea exitoso, ¿no? ¿Y cuándo vamos a saber si ese empuje es exitoso? No lo vamos a saber al final de este sínodo, no lo vamos a saber por la carta al pueblo de Dios de los miembros del sínodo, tampoco lo vamos a saber durante estos 11 meses, que van a ser unos meses en los que los participantes del sínodo esperan que sean muy fructíferos, que se involucre más gente, porque como saben ustedes, menos del 1% ha participado en el proceso sinodal, aunque han habido números más o menos importantes. Sí, en esta diócesis se entrevistaron 3.000, en esta participaron 5.000, pero teniendo en cuenta que los católicos somos 1.2 billones, ¿no? O sea, 1.2 1.200 millones de fieles en el mundo. El 1% pues sigue siendo un número importante, pero no representativo, ¿no? Y ese ciertamente es un desafío. Pero obviamente esto no va a pasar si no hay una cierta garantía de para qué voy a hacer este evento, porque mucha gente simplemente no tiene el tiempo para participar para estas reuniones, no tiene el tiempo. Yo pienso en las familias que yo conozco, ¿no? Que van a la parroquia, que son activas en la parroquia. Son esposos relativamente jóvenes, ¿no? Con muchos hijos, muy fieles a la enseñanza de la iglesia, y que están buscando constantemente nutrirse muy bien espiritualmente para ellos mismos crecer en su fe y para transmitirla a un número muy grande de hijos, ¿no? Más de una vez he hablado de las familias de mis 2 ahijados, que son pequeños, ¿no? 8 y 5 años. Y esas familias no tienen tiempo. El papá, que tiene que trabajar a veces más de un trabajo, no tiene tiempo para ir a un evento donde tiene que escuchar a otras personas con mucho más tiempo, reflexionar, cavilar, decir, opinar, ir de ida y de vuelta. No tiene tiempo. Y digamos, si se hiciera el tiempo, sería a costa de otras cosas a las que con más gusto le dedicaría el tiempo por su bien espiritual. Entonces, no es que la gente que no está participando no está informada, o que necesariamente tiene resistencia. Hay mucha gente que tiene resistencia y dice, no voy a participar en este sínodo porque creo que los resultados ya están escritos, que yo creo que la suerte ya está echada. Entonces mi participación lo único que haría sería justificar el camino en el que va este sínodo. Entonces la carta es una carta que tiene pasajes bonitos, como digo, 3 páginas, no es que sea gran cosa. Hablan, digamos, de lo que han vivido y de cómo en este tiempo han pasado tantas cosas en el sínodo. El Papa soltó una exhortación apostólica sobre el medio ambiente, soltó más adelante una linda carta sobre la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Ambas las he comentado en mis puntos de vista. Y además se desató la terrible violencia en el Oriente Medio después de este ataque terrorista espantoso de los animales criminales de la organización islamita terrorista Hamas, ¿no? Y la situación ya la conocen ustedes, día a día es una historia de tragedias, ¿no? Y donde los civiles usualmente inocentes terminan pagando los platos rotos. Entonces mencionan eso y después mencionan
cómo se necesita entrar a una fase más de seguir escuchando, ¿no? Y esta parte se las leo porque dice, y ahora, o sea, después de todos estos eventos, ¿no? Esperamos que los meses que nos separan de la segunda sesión en octubre de 2024 permitan a cada uno participar concretamente en el dinamismo de la comunión misionera indicada en la palabra sínodo. Para progresar en su discernimiento, la Iglesia necesita absolutamente escuchar a todos, comenzando por los más pobres. Y dice, escuchar a las personas víctimas del racismo en todas sus formas, en particular en algunas regiones de los pueblos indígenas cuyas culturas han sido humilladas. Sobre todo la Iglesia de nuestro tiempo tiene el deber de escuchar con espíritu de conversión a aquellos que han sido víctimas de abusos cometidos por miembros del cuerpo eclesial. La Iglesia necesita también escuchar a los laicos, a las mujeres y a los hombres, todos llamados a la santidad en virtud de su vocación bautismal. El testimonio de los catequistas, la sencillez y la vivacidad de los niños, el entusiasmo de los jóvenes, sus preguntas y sus peticiones, los sueños de los ancianos, su sabiduría y su memoria. La Iglesia necesita escuchar a la familia, sus preocupaciones educativas, el testimonio cristiano que ofrecen en el mundo de hoy. Necesita acoger las voces de aquellos que desean ser involucrados en ministerios laicales o en organizaciones o en organismos participativos de discernimiento y decisión. La Iglesia necesita particularmente para progresar en el discernimiento sinodal recoger todavía más las palabras y la experiencia de los ministros ordenados, los sacerdotes, primeros colaboradores de los obispos, los diáconos, que a través de su ministerio representan la preocupación de toda la Iglesia por el servicio. Debe también dejarse interpelar por la voz profética de la vida consagrada y básicamente una lista de todo el mundo. Y debe también estar atenta a aquellos que no comparten su fe, pero que buscan la verdad y en los que está presente y activo el espíritu, ¿no? Entonces, básicamente hay que escuchar a todo el mundo. Y esta es una lista que ya conocíamos, ¿no? Todo el mundo y su gato, ¿no? Lo digo lo digo con un poco de humor, no lo digo, digamos, con malicia, ¿no? Pero debe ser todo el mundo y, sin embargo, no hay una mención que era de esperarse a aquellos que no confían en el camino sinodal. ¿Por qué no reconocer que hay ese problema y por qué no invitarlos? Pero la única manera de invitarlos es con una garantía. Ahora, hay un progreso. Por lo menos se habla de la importancia de los sacerdotes. El arzobispo Timothy Broglio, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana de los Estados Unidos y que es también el arzobispo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuando estuvo con los periodistas este miércoles 25, él dijo, creo que hay una laguna importante y es que prácticamente no hay párrocos invitados. Entonces sí invitaba a todo el mundo, gente de otra religión. Se ha invitado al padre James Martin, que es un defensor, digamos, del cambio de la doctrina de la Iglesia de la homosexualidad. Se ha invitado a todo el mundo extraño con una opinión distinta, ¿no? Laicos, laicas, teólogos, religiosos, religiosas que tienen derecho a voto. No hay párrocos. Si la Iglesia está organizada en diócesis y las diócesis están organizadas en parroquia. Entonces, Monseñor Broglio tiene razón y dice, esperemos que este problema se resuelva, ¿no? Para la próxima ronda. Entonces, la carta al pueblo de Dios, como digo, no es una carta climática, ¿no? Que ha satisfecho las expectativas y concluye con un tono de esperanza que dice, no debemos tener miedo de responder a este llamado. La Virgen María, primera en el camino, nos acompaña en nuestro peregrinaje. En las alegrías y en los dolores, ella nos muestra a su Hijo y nos invita a la confianza. Es Él, Jesús, nuestra única esperanza. Y así termina Ciudad del Vaticano, 25 de octubre del 2023. Esto es simplemente para meterlos actualizados de lo último que está pasando en el sínodo. Obviamente, después de la síntesis publicada el fin de semana que viene, al final del día sábado, hora de Roma, yo voy a reportarles para que ustedes sepan el día lunes cómo concluyó el sínodo. Que tengas un buen día.